Muy bien, mis hermanos. Pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Eh, Hoy el Señor quiere, pues como ha estado hablando todos los domingos, ¿verdad? Quiere desatar una fe extrema, una fe grande, poderosa en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que pasemos del ordinario a lo extraordinario en estos tiempos de pandemia, de falta de trabajo, de todo lo que ya sabemos que está sucediendo. Entonces, Hebreos 10:38 dice que el justo vivirá por fe, pero fíjate lo que sigue diciendo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces son tiempos de vivir por fe y no por vista, sino vivir por fe, de ir hacia adelante. No podemos retroceder, ni mucho menos podemos estancarnos en este tiempo. Los hijos de Dios tienen la capacidad para seguir avanzando hacia la meta, hacia el propósito, porque si no, no vamos a agradar a Dios. Es como lo que dice Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si retrocedemos, si nos estancamos, si nos frenamos, si permitimos que el miedo o el temor nos frene, nos estanque, no agradaremos al Señor. Entonces, tú y yo tenemos la capacidad para seguir adelante. Amén, amén. Fíjate, quiero decirte un poquito de lo que quiere decir fe. Fe en el griego pistis quiere decir creencia, convicción, confianza, que es algo que debe de haber en ti y en mí en estos tiempos. Yo sé que están sucediendo cosas tremendas, hay muchos contagios, mucha muerte, ¿verdad? Mucha falta de trabajo, falta de alimento. Todo esto causa mucha incertidumbre, pero tú y yo tenemos la fe para seguir adelante, para no detenernos, para seguir hacia la meta, hacia el propósito. Entonces, fe quiere decir convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad, persuasión, y es el principio divinamente implantado de confianza interior, seguridad y dependencia en Dios. Amén, amén, en Dios. El pasaje que habla de esto viene ahí en Marcos 11:22, cuando habla de la higuera que Dios la maldice y dice que se va a secar de raíz, y al día siguiente vuelven a pasar por ahí y Pedro ve la higuera y ve que ya se secó y dice, Señor, queda así como asombrado. Y una de las cosas que le dice nuestro Señor Jesucristo es, ten fe en Dios. Dice, de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, y creyere, lo que dice será hecho. Entonces fíjate qué tremendo. Entonces esta fe que el Señor quiere desatar hoy es para decirle a este monte, o sea, a esta montaña, a este problema, a esta pandemia, a este coronavirus, a esta falta de trabajo, es quítate y échate en el mar. Así que eso es la fe que Dios está desatando hoy en ti y en mí para que sigamos adelante, ¿verdad? En medio de este panorama, ¿verdad? Donde a veces todo se ve gris, donde todo se ve nublado, ¿verdad? Porque el miedo, el temor, la dificultad hace que todo se vea gris, que todo se nuble. Ayer lo vimos con nuestra pastora Lili, ¿verdad? Que estuvimos conectados ahí en una palabra para el liderazgo de la iglesia, de toda comunidad. Entonces sentimos la dificultad puede hacer que se nos nuble la vista, que veamos todo gris, ¿verdad? Que sintamos esas amenazas, que sintamos que el agua nos está llegando al cuello, ¿verdad? Que sintamos esa inestabilidad, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo, pero hoy el Señor te dice, levántate, amén, de la mano del Señor. Él está sosteniéndote y está a tu lado para que esa fe extrema se desarrolle y vivamos milagros hoy en día. Amén, amén. Fíjate, hay un versículo muy importante del cual queremos partir, que es Isaías 43:2.
Dice, cuando pases por aguas profundas, dice, yo estaré contigo. Fíjate, esto es muy importante que lo medites. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Es como cuando el Salmo 23, ahí en el versículo 4, dice, aunque pases por valle de sombra y muerte, no temerás porque yo estaré contigo. Es lo mismo. Entonces, hoy el Señor te dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, no te consumirá. Entonces, fíjate qué tremendo. Dios te está diciendo que está contigo y conmigo en este tiempo, en estos problemas, en esta situación difícil, en este tiempo de pandemia. Fíjate que no está quitando el problema. Está diciendo, cuando tú estés ahí en el problema, cuando tú estés pasando, dice, yo voy a estar contigo. El problema no se está quitando, sino que Él está ahí con nosotros en medio del problema para sostenernos, para darnos ánimo pronto, para seguir adelante. Amén, amén. Entonces, fíjate, empieza hablando de aguas profundas. Y yo quiero tocar este punto que viene en Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir del... tú lo puedes después leer con calma todo, ¿verdad? A partir del versículo 1, pero a partir del versículo 3, fíjate qué importante, porque ahorita le vamos a dar como que la vuelta a esto, porque Dios convierte la tristeza en gozo. Entonces, después de estas aguas profundas de dificultad, vamos a cambiar todo. Fíjate lo que dice Ezequiel 47, del versículo 3 en adelante. Vamos a leer. Dice, fíjate, dice, el hombre se dirigió hacia el oriente con una cinta de medir en la mano. El título de este capítulo es El agua que fluye del templo. Y empieza a hablar del templo, ¿verdad? Donde dice que sale agua de debajo de la fachada. Entonces, fíjate, entonces dice, sale un hombre, se dirige hacia el oriente con una cinta de medir en la mano y dice que mide 500 metros en el agua. Y se da cuenta con esta medición que el agua le llegaba a los tobillos. Y dice que vuelve otra vez a medir 500 metros y dice que se da cuenta cuando mide otra vez que el agua llegaba a las rodillas. Y luego dice que vuelve a medir otra vez otros 500 metros y se da cuenta que el agua llegaba a la cintura. Y entonces vuelve a medir. Y cuando vuelve a medir, se da cuenta que el río ya no se podía cruzar caminando. Era tan profundas las aguas que se tenían que pasar a nado, que tenían que sumergirse para poder cruzarlo. Y esto, mira, es muy importante porque nos habla de que Dios quiere que en estos tiempos tú tengas una relación profunda con Dios, una intimidad profunda con Dios, que el agua no esté a los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura, porque eso me habla de ser escaso, de no meterme con todo con el Señor, sino que me habla de una profundidad, que me sumerja en el río de su Espíritu, para que los milagros, la bendición fluya en este tiempo, ¿verdad? Porque además estas aguas, ahorita vamos a ver todo lo que estas aguas hacen. Entonces, es como, acuérdate qué le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Ahí en Lucas 5:4. ¿Te acuerdas? Le dijo el Señor, Pedro, boga mar adentro, o sea, no te quedes en la orilla. Entonces son tiempos de ir mar adentro, bogar mar adentro, meternos con todo con el Señor. Si no aprovechamos este tiempo de lo que está sucediendo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es tiempo de meternos con todo. Doy gracias a Dios por tu fidelidad, por tu lealtad, por tu permanencia. Hay mucha gente que se ha desaparecido.
La iglesia nunca cerró, seguimos en línea trabajando y la iglesia no va a cerrar, seguimos hacia adelante, hacia la meta, hacia el propósito. Entonces, si queremos que suceda lo extraordinario, lo sobrenatural, eso solo sucede en una intimidad intensa, en una relación intensa, mar adentro, en aguas profundas con el Señor. Ahí solamente sucede eso. Entonces, fíjate qué tremendo. Después es importante que tú leas del 6 en adelante hasta el 12 para que tú veas. Pero no lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo, porque no me quiero tardar mucho, ¿verdad? Pero si tú lees después del 6 al 12, te vas a dar cuenta lo que estas aguas profundas hacen. Fíjate, primeramente, estas aguas profundas con Dios, esta intimidad profunda con Dios. Primeramente, si nos vamos a lo de faltará en estos tiempos. Amén, amén. Yo sé que a ti Dios te ha provisto. A mí Dios me ha provisto y me ha sostenido en estos tiempos de dificultad. Entonces, esta fe intensa nos lleva a que esto se produzca, a que no falte alimento, a que haya mucha abundancia. Fíjate, después leyendo los versículos, habla de muchos árboles a los dos lados del río. O sea, me habla de raíces fuertes, me habla de mucho fruto, me habla de frescura, me habla de que habrá novedad de vida, dulzura y sobre todo vida y vida en abundancia. Entonces, no nos perdamos de esta oportunidad que Dios nos está dando de meternos en el río de su Espíritu, de profundizar, ¿verdad? Con Él, en una intimidad muy fuerte con Él, para que pasemos del ordinario a lo extraordinario, para que esta fe extrema se desate en cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que sucede con este río de profundidad, que me habla de nuestra relación con Dios, es vida y vida en abundancia. Dice que sus hojas nunca se marchitarán. Y dice, o sea, me habla que no va a haber sequedad en nuestra vida. Y finalmente dice que sus hojas serán para sanidad. Habrá sanidad, habrá bienestar en cada uno de nosotros. Así que gloria a Dios por esto, ¿verdad? Apocalipsis 22:2 habla que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Entonces, tú y yo no tenemos por qué tener miedo en este tiempo. Si tú y yo profundizamos y nos metemos en estas aguas, en ese río, nos sumergimos en el río de su Espíritu, nos metemos en esta relación intensa y profunda con Dios, que el agua no esté a los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura, sino que tengamos que sumergirnos totalmente. Si tú y yo hacemos esto, déjame decirte, no tenemos por qué tener miedo, porque habrá sanidad, habrá vida en abundancia, habrá mucho alimento, no habrá sequedad, habrá gozo, habrá alegría. Entonces, fíjate lo que desata esta profundidad en Dios. Entonces, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Ahora, fíjate, volviendo a Isaías 43:2, dice, habla también de los ríos de dificultad que atravesaremos en nuestra vida. Y déjame decirte que esta fe extrema lo que hace es que te capacita, te hace un experto para poder atravesar con pericia esta dificultad, esta pandemia, ¿verdad? Dice, de tal manera, porque dice que estos ríos de dificultad no te ahogarán, de tal manera seremos tan capaces de atravesar este tiempo de dificultad que no nos ahogaremos.
que tendremos tanta pericia, la fe nos capacita de una manera tremenda para poder atravesar estos tiempos, ¿verdad? Otra cosa, nos hace expertos para poder atravesar los tiempos de dificultad. Y luego dice, cuando pases por el fuego de opresión, no te quemará ni te consumirá. Entonces fíjate qué versículo tan poderoso que hoy quiero que tú grabes ahí en tu corazón. Isaías 43:2. Quiero que tú lo grabes y que lo medites, ¿verdad? Porque Dios está contigo y está conmigo en este tiempo. Y yo creo que si tú estás conectado y viendo esto, te has dado cuenta que es una realidad. Si estamos en este momento aquí, es porque esto es una realidad, porque Dios ha estado con nosotros. Entonces, fíjate, cuando me habla del fuego, forzosamente tenemos que ir a una historia en la Biblia de los amigos de Daniel. ¿Tú te acuerdas de los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ahí tienes algunos nombres por si estás por tener un hijo. Estos nombres están fabulosos. Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate, ahí en Daniel 3 empieza esta historia, ¿verdad? Sabemos que el Nabucodonosor era tremendo, ¿verdad? Se construye en estatua, ¿verdad? Y de repente dice que todo mundo, cuando suenen los instrumentos, todo mundo tiene que postrarse y adorar. Entonces, quiero que fíjate lo que este edicto que él promulgó. Entonces, quiero que veas en Daniel 3, el versículo 15, para que veamos esta historia. Dice, entiendan esto muy bien. Cuando escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar en ese momento, serán lanzados al horno y no habrá ningún Dios que pueda salvarlos de mi castigo. Dios es con D chica. Dice, fíjate, este es el edicto que promulgó. Si no te arrodillas a adorar la estatua o a otros dioses, ¿verdad? Te vamos a meter al horno de fuego. O sea, te vamos a matar. Entonces, fíjate, era este edicto que se promulgó, y es una amenaza tremenda, ¿verdad? Es como si la pandemia, esta amenaza que a lo mejor sentimos en este momento, ¿verdad? Es como esa pandemia que nos está amenazando. Así que fíjate qué tremendo. Y el 17 dice, el Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo. Aquí empiezan a hablar estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, el Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Fíjate, eso es lo que hace la fe extrema. Eso es lo que hace la fe en un hijo de Dios. Que cuando viene la amenaza, viene el fuego, la dificultad, las aguas, ¿verdad? Este fuego que a veces quiere quemarnos, amedrentarnos, esta pandemia que quiere meter temor y miedo. Fíjate, eso es lo que hace la fe extrema, la fe que quiere que Dios se desate. No, hijos de Dios valientes, esforzados, bien parados, bien firmes, que no comprometen sus valores, sus principios, la palabra de Dios, la relación con Dios. Dice, estos muchachos estaban dispuestos a morir ahí en la línea. Estos muchachos estaban dispuestos a morir, pero no iban a hacer lo que la amenaza, lo que el diablo, lo que la enfermedad, lo que la pandemia quería que hiciéramos. Escondernos, tener miedo, tener temor, no seguir adelante, no hacer iglesia. Entonces fíjate cómo se levantan estos muchachos con poder y con autoridad y dijeron, Dios nos puede salvar. Estaban seguros que Dios lo iba a hacer. Fíjate, esa es la fe extrema. Estoy seguro, estoy convencido, estoy certero de que Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, no importa.
pero no te voy a adorar, no me voy a postrar ante tu estatua, no voy a adorar a otros dioses, no voy a ceder, no voy a... Fíjate que eso es lo que hace la fe extrema, y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos hoy en día. Fíjate, el 21 dice: los 3 jóvenes fueron atados y lanzados al horno de fuego, con todo lo que llevaban puesto. O sea, ellos no se doblegaron, y dice que fueron lanzados al horno de fuego con todo lo que llevaban puesto: camisas, pantalones, gorros y demás. Se lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. Y luego el 24, fíjate, fueron echados al horno de fuego. Entonces tú dices, bueno, pues ya, adiós mundo cruel, ¿verdad? Ya fueron, ya murieron. Pero fíjate lo que dice el 24, que aquí es donde viene lo bueno. Dice: Nabucodonosor se puso de pie inmediatamente y preguntó asombrado a sus consejeros: ¿acaso no lanzamos al horno solo a 3 hombres atados? Y contestan ellos: claro que sí, majestad. Respondieron ellos, y el rey dijo: pero yo estoy viendo 4 hombres desatados. Fíjate cómo ya no estaban atados, ahora ya están desatados. Están en el horno, pero están desatados. Sus ataduras fueron quemadas, y déjame decirte que fue lo único que se quemó. Entonces están, ya en ese momento están desatados. Dice: y sin quemaduras, caminando entre las llamas, caminando entre la pandemia, entre la falta de trabajo. Uno de ellos parece un dios, dice Nabucodonosor. El 27 dice: todos los alcaldes, prefectos, gobernadores y consejeros que estaban ahí presentes se acercaron a los hombres. Todos vieron que el fuego no les había hecho nada. O sea, la pandemia, la falta de trabajo, esto que está sucediendo, nada les hizo. Fíjate qué tremendo. Y eso es la fe que Dios quiere que hoy tú y yo tengamos. Dice: no les había hecho nada, no se les había chamuscado ni un pelo. Fíjate, ni uno solo. Y sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían a quemado. Wow, a mí me impresiona esto. Lo único que se quemó fueron las ataduras para desatarlos y traer esa libertad. Quedaron libres de toda atadura, de la enfermedad, de la pandemia, de la falta de trabajo, de toda cárcel que quería destruirlos, que quería forzarlos a doblegar sus rodillas, a postrarse ante dioses ajenos, ante una enfermedad. Pero echaron a 3 y había 4. ¿Quién era ese otro hombre que estaba ahí? Era Jesucristo. Ahora quiero que notes, fíjate qué tremendo, quiero que notes que no dejaron de ser echados en el horno de fuego. O sea, fueron metidos en el horno de fuego, en el problema, en la pandemia, en la falta de trabajo, en esta situación, fueron metidos. Y Jesús estaba ahí con ellos para bendecirles, para animarles, para llevarles, para sacarlos adelante, para llegar al propósito, a la meta. O sea, Jesús estaba ahí con ellos. El problema es una realidad. No, estamos atravesando por él. Pero Jesús está con cada uno de nosotros. Y yo creo que tú te has dado cuenta, porque Dios te ha bendecido. Dios te ha sostenido hasta aquí. Entonces el Señor está entregando una fe extrema para resolver los problemas. A lo mejor ahorita tú tienes algunos problemas tremendos. A lo mejor tú tienes falta de trabajo, algún pariente o familiar está infectado. No te preocupes, Jesús está contigo y te va a ayudar a salir adelante de este problema. No temas en medio de las aguas profundas, de los ríos de dificultad, de este fuego de opresión que el enemigo quiere traer, que esta enfermedad quiere traer. Él se va a manifestar en tu vida con milagros poderosos. ¿Lo crees? Yo te pregunto hoy, ¿lo crees? Si tú lo crees,
pon una manita ahí, levanta tu mano, levanta tu brazo y dale gracias al Señor por este tiempo, porque nos está bendiciendo y está con nosotros y no nos deja, y sobre todo está desatando una fe extrema en cada uno de nosotros. Amén, amén. Ahora, quiero que pasemos a otra parte, a esto seguimos con la fe extrema, porque mira, la fe extrema nos va a llevar a tomar decisiones de alto riesgo en estos tiempos. O sea, Dios quiere que te atrevas a levantarte y a seguir adelante. La economía se está reactivando. Ya abrieron los primeros hoteles en Cancún, también creo que en Playa ya se están abriendo, aunque todo está al 30% y así de esta manera, pero ya se está reactivando, ya se está abriendo. Entonces es importante que hoy te levantes, te reinventes, ¿verdad? Y va a haber puertas de oportunidad para ti. Entonces, la fe nos lleva a tomar estas decisiones. Fíjate lo que pasó con Abraham, porque Abraham tiene un ejemplo tremendo de todo esto. Génesis 12, 1 y 2, fíjate, dice: el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré, te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Y Génesis el 4, 12, 4 dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Entonces fíjate, nunca es tarde para los hijos de Dios. Fíjate cómo Abraham tenía 75 años y aunque en ese tiempo se vivía más, es lo mismo. Hoy si tú tienes 75 años, ¿verdad? Es tiempo de meternos con todo con el Señor, de desarrollar una fe extrema para seguir adelante y para bendecir a otros. Amén, amén. Y luego Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces fíjate, al salir de Ur de los Caldeos, que fue de donde salió Abraham, Abraham estaba arriesgando todas sus posesiones, todo lo que tenía, porque Dios le dice: ve a este lugar, y ni siquiera le dice a dónde, sus cosas, su familia, todo en cuanto hubiera alcanzado en ese momento se estaba poniendo en riesgo por seguir al Señor. Pero déjame decirte que seguir al Señor no es ningún riesgo, es una bendición. Entonces fíjate qué tremendo, porque Dios nos está hablando de cosas fuertes hoy en día. Dios nos está hablando de algo fuerte. Por eso quiere desatar una fe extrema, para que tú y yo vayamos con todo, nos levantemos con poder, con autoridad, nos atrevamos a salir, a tomar esas puertas de oportunidad que se están abriendo, a tomar ese trabajo, a reinventarme y hacer otra cosa que a lo mejor antes no hacía, que a lo mejor ahora voy a tener que hacer, a seguir la iglesia en línea, a implementar todo lo que tengamos que hacer para que tengamos el alimento espiritual, para que tú y yo seamos bendecidos, ¿verdad? Para que haya palabra, para que haya milagros como lo está viendo. Déjame decirte que está viendo muchos milagros hoy en día, más de los que había, fíjate en esto, más de los que había cuando estábamos físicamente. Está viendo muchos milagros, mucha gente está sanando, mucha gente está saliendo del peligro, mucha gente está siendo bendecida en su economía por la fidelidad, por la permanencia, por la lealtad, por la generosidad. Está viendo muchos milagros. Entonces Dios quiere esa fe extrema para que tomemos decisiones fuertes. Dios está hablando de cosas fuertes y vamos a tener que reinventarnos y salir adelante. Dios no te va a decir así bien bonito, sí, mira, vete aquí al Oxxo de la esquina, siéntate en la banquetita, tómate una chaparrita el naranjo, y ahí bien bonito, sentadito. No, Dios te va a decir: vete a Playa del Carmen,
Toma la tierra que yo tengo para ti, abre una iglesia, empieza a predicar el evangelio, haz discípulos, te va a decir, desentierra el talento, ponlo a trabajar, lleva mi palabra, busca trabajo, reinvéntate, haz algo nuevo, te va a decir, boga mar adentro, profundiza, avanza, crece, madura. Dios es lo que nos va a decir, no nos va a decir así bien bonito. Dios quiere que vayamos por todo. Te va a impulsar. A Pedro le dio la mano cuando estaba hundiéndose. Entonces Él te va a impulsar y no te olvides de los versículos que ya vimos donde vimos que Dios estaba con sus hijos. Entonces fíjate qué importante. Dios te va a impulsar y te va a llevar a cosas nuevas, cosas tremendas. Dice, estaré contigo todos los días de tu vida. Lo hemos visto. Te va a decir, levanta tu vara y abre el mar. Acuérdate lo que le dijo a Moisés. Le dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? No, dile al pueblo que avance, alza tu vara, tú abre el mar y pasa al otro lado. Entonces tú y yo tenemos el poder y la autoridad. Entonces son tiempos de tomar este tipo de decisiones, de esta fe extrema, tomar la decisión de levantarme y seguir adelante y reinventarme para lo que viene. No sabemos qué vaya a suceder, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Eso te lo puedo asegurar. No sabemos qué va a pasar con la economía, si va a seguir la pandemia, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros y quiere darnos una fe para que sigamos adelante y sobre todo seamos fuente de bendición, de fe, de esperanza, de vida, de salvación para otros. Amén. Para llegar a la tierra de bendición, a la tierra de promesa, hubo que derrotar a varios pueblos, a varios ejércitos, hubo que librar batallas. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en día, que tú pelees la buena batalla con esta pandemia, con esta falta de trabajo. Entonces, esa es una parte. Ahora, una de las cosas que hace la fe es que nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Porque déjame decirte que lo que viene, y no voy a profundizar en esto porque si no nos vamos a tardar mucho, pero lo que viene es mejor para ti, para mí. Déjame decirte, no estés añoreando el pasado, lo que hacías antes. No, Dios dice que hace todas las cosas nuevas y es lo que está haciendo hoy en día. Va a ser todo nuevo para que tú y yo, en medio de esto, salgamos adelante. Entonces, la fe extrema nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Quiero que anotes ahí Isaías 54, 2 al 3. Dice, y es lo único que te quiero decir, ensancha el sitio de tu tienda. O sea, no nos quedemos escasos. Dice, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, hoy Dios te dice, ve más allá, mi hermano. Ve más allá. Dios te va a llevar a cosas que antes ni te imaginabas. Así que Dios quiere que tengamos esa fe. Tu fe te va a llevar hasta allá. Ahora, porque la fe lo que hace, esa fe extrema lo que va a hacer es que te va a accionar, te va como que activar, te va a levantar y te va a hacer mirar más allá de tus posibilidades y mis posibilidades. Acuérdate que el destino ya fue trazado, Ya está, lo dice Juan 14, 5, 6, dice, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Nuestro camino ya fue trazado. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí, solamente por mí se llega al Padre. El camino ya está. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya vimos que Él está en medio de ese fuego, en medio de la dificultad, en medio del problema, para bendecirnos, para desatarnos, para que nada nos pase. Entonces ya está. Ahora, otro punto importante de la fe extrema. La fe nos lleva a esperar que suceda lo imposible. Lo imposible.
O sea, dice, fíjate, Romanos 4, 19, 21, Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Fíjate cómo una fe extrema, tener fe, le da honra a Dios. Entonces Dios quiere que le honres así. Entonces hay un nuevo comienzo, nos lleva a esperar lo imposible. ¿Qué es lo imposible? A lo mejor vemos muy lejos la normalidad, pero Dios nos lleva a un nuevo comienzo. La fe nos lleva a ver un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Como te dije antes, vamos a estar mejor. La fe no se detiene en los hechos, va más allá. Amén, amén. La fe no se va a detener con la pandemia. Al contrario, tú y yo vamos a seguir adelante. La iglesia sigue adelante. Ahora, punto número 4. Y con esto voy a terminar, para ya no tardarnos mucho. Dice, la fe nos lleva a entregarlo todo. Por eso hablábamos de aguas profundas, porque esta fe extrema que se va a desatar te va a llevar a aguas profundas con el Señor, a bogar mar adentro, a meterte, a cruzar el río a nado, a sumergirte, no con el agua a los tobillos como lo vimos en Ezequiel 47, no a las rodillas, no, con todo. La fe nos lleva a entregarlo todo y es lo que quiere el Señor. Fíjate en Génesis 22:2, porque esta historia está sorprendente y te va a impactar. Génesis 22:2, 10 y 12. Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo. Dios le pide a Abraham que tome a su hijo, a su único, y se lo ofrezca en sacrificio. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Pero yo te quiero llevar a que tú pienses en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que él sería padre de muchedumbres, que su descendencia sería como la arena del mar. Entonces, fíjate, no pierdas de vista esto que te estoy diciendo. Ahora aquí, en este capítulo, le dice, toma a tu hijo y ofrécemelo en sacrificio a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué tremendo! Y no es que ahorita nos esté hablando del Señor de entregarle a nuestros hijos físicamente en sacrificio. No, nos está hablando de entregar todo. De profundizar, de ir mar adentro, de cruzar el río de su espíritu sumergidos en él, en esa intimidad. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, llegaron al monte y de repente agarra el cuchillo, dice que pone al hijo ahí, ¿verdad? Y toma el cuchillo para degollarlo y ofrecerlo en sacrificio. Y fíjate lo que dice después, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Cuando estaba a punto de degollarlo, de repente se oye una voz de un ángel o del Señor a través de un ángel. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate, entonces te dije que no perdieras que después tú lo puedes buscar, ¿verdad? El pasaje donde Dios le dice que va a ser padre de muchas gentes, que su descendencia sería como la arena del mar. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, Abraham sabía perfectamente, porque Dios ya le había dado la promesa, y Dios no es hombre para arrepentirse, ni para mentir, ni para... Si Dios te ha hablado a tu vida, ha hablado a mi vida, y ya nos ha dado el gozo de la salvación, nos ha dado vida eterna, ¿por qué ahora dudamos y tenemos miedo y temor? Si ya Dios nos dio la promesa. Abraham no dudó.
Porque no importa lo que pase hoy en día. A lo mejor Dios me dice, Dios me dijo que iba a ser próspero y ahorita ni trabajo hay, pero no por eso vamos a dejar de creer en la promesa. No sueltes la promesa, se va a cumplir. No importa lo que esté pasando ahorita. Fíjate, si Dios no lo hubiera frenado, imagínate, la promesa del Señor hubiera quedado arruinada. Era una prueba tremenda para Abraham, como ahorita, hoy en día está siendo nuestra fe probada, cada uno de nosotros. Fíjate la fe extrema de Abraham. Ahora quiero que vayas ahí mismo, en Génesis. Quiero que vayas a Génesis 22, pero el 5, porque para que veas la fe extrema de Abraham. Y fíjate cómo él no dejó de creer en la promesa. Fíjate lo que dice. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos. Fíjate la manera de hablar. Fíjate cómo habló. Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos. Fíjate cómo habló Abraham. Dios le estaba diciendo, entrégame a tu hijo, sacrifícalo, ofrécemelo en holocausto, en sacrificio. Y fíjate cómo Abraham dijo, no, Dios me dijo que mi descendencia sería grande. Así que, siervos, muchachos, ahorita regresamos, mi hijo y yo. Fíjate, esa es una fe extrema y esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Dice, volveremos a vosotros. Y fíjate lo que dice después. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pues aquí están, los estoy viendo. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. No dejó de creer en ningún momento en la promesa. Fe no es tanto lo que uno cree, sino qué haces con lo que estás creyendo. Porque si la fe que Dios está desatando, quiere desatar, no nos lleva a hacer algo, ¿para qué lo creemos? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Viene ahí en Santiago 2:17 para que tú lo cheques. Dice, la fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta fe que Dios está desatando hoy en mí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Levantarme con poder, con autoridad y seguir hacia adelante. Reinventarme. Tomar las puertas de oportunidad. Estar seguro, convencido de que Dios me proveerá, de que esta relación íntima, mar adentro con Él, esta relación profunda con Él, me va a dar vida y vida en abundancia, que va a traer sanidad, que no va a haber sequedad, que no va a haber tristeza. Él lo convertirá todo en gozo, en alegría, aún en estos tiempos. Que habrá una pesca milagrosa, que habrá tanto alimento y tanta bendición que voy a tener que llamar a otros hermanos para compartirles y bendecirles. Así es lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Así es la fe extrema. Así que hoy quita todo miedo y todo temor. Y hay mucho más, pero ya no hay tiempo. Pero quiero que en estos momentos oremos. Porque Dios quiere desatar esta fe. Y quiere darte esta fe para que sigamos adelante en estos tiempos peligrosos. Amén, amén. Acuérdate que no importa lo que pase, no sabemos qué está por venir, pero lo que sí estamos seguros es que Dios está con nosotros. Jesús está ahí en este momento, ahí en tu hogar contigo, dándote esta fe, esta certeza, convicción, esta seguridad que tú necesitas. Así que levanta tu mano ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra, por esta fe extrema que tú estás desatando, Señor, para
para atravesar este tiempo de pandemia, de falta de trabajo, de todo lo que está sucediendo. Esta fe extrema, Señor, para seguir adelante hacia la meta, hacia el propósito. Con este versículo, Señor, que ya vimos en Hebreos 10:38, que el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Gracias, Señor, porque cuando pasemos por aguas profundas, tú estarás con nosotros. Cuando pasemos por valle de sombra y muerte, tú estarás con nosotros. No tendremos miedo, temor, porque tu palabra afirma que tú estarás con nosotros. Cuando pasemos por ríos de dificultad, por el fuego de la opresión, nada nos quemará, porque tú estarás ahí en medio del horno de fuego para bendecirnos y guardarnos, que ni siquiera un solo pelo se nos queme. Gracias, Señor, por esta fe extrema para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús, para entregarlo todo hoy en día, para profundizar profundamente, sumergirme en el río de tu Espíritu. Gracias, Señor, por esta fe extrema que me lleva a tomar decisiones aún de alto riesgo, a levantarme, a reinventarme. Gracias por esas puertas de oportunidad, Señor. Gracias porque tú levantas nuestra economía, nuestras finanzas, y hay una pesca milagrosa, hay alimento abundante en cada familia que nos está viendo en este momento, Padre, en casa. Cada familia que se está conectando, si tú nos ves por primera vez, tú le puedes decir allí al Señor: Señor, entra en mi vida, lléname, Espíritu Santo, guía mi vida, quiero tener comunión contigo, que tú la tengas conmigo, Señor. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Tú puedes decirle con tus palabras esta oración. Y déjame decirte que si la hiciste, gloria a Dios, porque esta fe extrema se va a desatar para que tú sigas adelante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú levantas nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Tú nos haces inmunes a este virus, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa responsabilidad, esa prudencia que estoy teniendo para no contaminarme y no contaminar o contagiar a otros, Señor. Gracias, Señor, porque tú me haces una persona responsable, Señor. Y gracias, Señor, porque pronto estaremos regresando a esta normalidad en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Amén y amén. Así que esta fe extrema se acaba de desatar, pero ¿qué tengo que hacer? Accionar, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, créele al Señor con todo. Dios está con nosotros. Te amamos, familia, te bendecimos, te extrañamos, te mandamos un abrazo, un saludo a distancia, y pronto vamos a estar juntos. Así que no dejes de conectarte al cafecito en la semana, a las diferentes reuniones, al taller de los jueves. El próximo domingo tendremos una buena palabra nuevamente. Es Día del Padre, estaremos orando por todos los papás. Así que nos vemos en la semana, en el liderazgo, en varones, en todo lo que estamos trabajando, esforzándonos para que tengamos alimento espiritual y esta fe extrema se desate. Dios les bendiga, mis hermanos, les amamos en el amor del Señor.